Imagina llevar dentro de tu propia cabeza, todos los días, el objeto que destruyó tu vida. Imagina despertar cada mañana sabiendo que hay algo ahí dentro que ningún médico se atrevió a extraer, porque hacerlo podría costarte la vida. Así quedó la vida de uno de los mayores goleadores que ha visto el fútbol. Estaba en la cima de su carrera, era ídolo de multitudes y estaba a pocos meses de brillar en una Copa del Mundo. Pero en una sola noche, todo se derrumbó. Hoy, a sus 45 años, la bala sigue alojada en la cabeza de Salvador Cabañas, y el drama que vive actualmente es mucho más conmovedor de lo que mucha gente imagina. Nadie sabe cuánto tiempo más podrá su cuerpo soportar la convivencia con ese fragmento mortal, y todo lo que ha tenido que enfrentar en su vida diaria te va a impactar. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nada de esta historia. Mucho antes de convertirse en uno de los delanteros más temidos de Sudamérica, Salvador Cabañas era apenas un niño soñador que corría detrás de un balón por las calles de Paraguay. Nació el 5 de agosto de 1980 en Asunción, pero fue en Itauguá donde vivió gran parte de su infancia y comenzó a construir la historia que más tarde emocionaría a millones de aficionados. Su familia tenía recursos limitados, pero nunca faltaron los valores importantes dentro del hogar. Sus padres creían en la educación, el respeto y el trabajo duro. Al mismo tiempo, apoyaban el deporte como una forma sana de crecimiento. Fue en ese ambiente sencillo donde Salvador descubrió su gran pasión, el fútbol. Desde muy pequeño pasaba horas jugando con amigos en campos improvisados, calles de tierra y pequeños torneos locales. Quienes lo observaban en aquella época ya notaban algo diferente. Tenía un instinto especial para marcar goles y una determinación poco común para alguien de su edad. Incluso cuando las condiciones no eran favorables, seguía entrenando y soñando con una oportunidad mayor. Con el paso de los años, su esfuerzo comenzó a dar resultados. A los 18 años recibió la oportunidad de ingresar al Club 12 de Octubre, equipo de la ciudad de Itauguá. Para Salvador, aquello representaba mucho más que un simple contrato. Era la posibilidad de cambiar su vida y ayudar a su familia. Bajo la dirección del entrenador Alicio Solalinde, rápidamente se ganó un lugar en el primer equipo. Su primera temporada llamó la atención de todos. Con personalidad y olfato goleador, anotó 17 tantos y se convirtió en una de las grandes revelaciones del fútbol paraguayo. El joven delantero comenzaba a demostrar que podía llegar mucho más lejos. En 1999 surgió una nueva experiencia. Salvador fue cedido al Guaraní, uno de los clubes tradicionales de Paraguay. El cambio trajo desafíos importantes. La competencia era mayor, el ambiente era diferente y la presión aumentó considerablemente. No todo salió como esperaba. Hubo dificultades de adaptación y momentos complicados que exigieron paciencia y aprendizaje. Sin embargo, aquella experiencia le ayudó a fortalecerse. Regresó al 12 de octubre más maduro, más preparado y decidido a seguir creciendo. Poco tiempo después apareció una oportunidad todavía más importante. En 2001 recibió una oferta del Audax Italiano de Chile. Por primera vez dejaría su país para jugar en el extranjero. No era solamente una transferencia. Era el comienzo de una aventura que transformaría completamente su carrera. El cambio trajo inseguridades naturales. Un nuevo país, una nueva cultura, nuevos compañeros y una afición que aún no conocía su talento. Pero Salvador estaba dispuesto a enfrentar cada obstáculo. Sabía que aquella podía ser la oportunidad que había esperado durante toda su juventud. Y fue precisamente en Chile donde su historia comenzó a alcanzar una dimensión mucho mayor. Los desafíos que encontró pronto se transformarían en oportunidades, y los goles que marcaría en los años siguientes abrirían las puertas de una etapa extraordinaria en su vida. Cuando llegó a Chile para defender los colores del Audax Italiano, Salvador Cabañas todavía era un futbolista poco conocido fuera de Paraguay. Sin embargo, bastaron unos pocos meses para que su nombre comenzara a circular entre directivos, periodistas y aficionados de distintos países. Su rendimiento fue impresionante. Gracias a su potencia física, inteligencia dentro del área y extraordinaria capacidad de definición, rápidamente se convirtió en una de las principales figuras ofensivas del equipo. Durante su paso por el club chileno marcó 29 goles en 53 partidos, cifras que despertaron el interés de instituciones mucho más grandes.
Aquella brillante etapa abrió las puertas a un nuevo desafío. Salvador fue contratado por Jaguares de Chiapas, en México. El fútbol mexicano ofrecía mayor visibilidad, estadios llenos y un nivel competitivo muy elevado. Era el escenario ideal para demostrar que su éxito no había sido una casualidad. Una vez más respondió dentro del campo. Los goles comenzaron a llegar con frecuencia y muy pronto los clubes más importantes de México empezaron a seguir de cerca su evolución. En 2006 dio el paso más importante de aquella etapa de su carrera al fichar por el Club América. Vestir la camiseta del América significaba entrar en uno de los equipos más populares y exigentes del continente. La presión era enorme, pero Salvador parecía crecer precisamente en los momentos más difíciles. Partido tras partido fue conquistando a la afición con su entrega, su carácter, sobre todo, sus goles. Durante su etapa en la Liga Mexicana anotó 61 goles en 103 encuentros con el América. Cada actuación fortalecía su reputación como uno de los mejores delanteros de América Latina. Su capacidad para decidir partidos importantes lo convirtió rápidamente en ídolo de la afición. El reconocimiento no se limitó a México. En 2007 y 2008 terminó como máximo goleador de la Copa Libertadores, la competición más importante del continente. Sus anotaciones frente a grandes equipos consolidaron su prestigio internacional. El año 2007 fue especialmente inolvidable. Fue elegido mejor futbolista paraguayo del año y también recibió el reconocimiento como mejor futbolista sudamericano. Para aquel joven que había comenzado jugando en las calles de Itauguá, esos premios representaban la realización de sueños que parecían imposibles durante su infancia. Al mismo tiempo, se convirtió en una pieza fundamental de la selección paraguaya. Durante las eliminatorias para la Copa Mundial de 2010 marcó goles decisivos y ayudó a Paraguay a conseguir una clasificación histórica. En ese momento, Salvador Cabañas vivía el mejor periodo de toda su carrera. Era admirado por los aficionados, respetado por sus rivales y considerado uno de los atacantes más peligrosos del continente. Muchos creían que el Mundial de 2010 sería el escenario perfecto para alcanzar la consagración definitiva a nivel internacional. A comienzos de 2010, Salvador Cabañas vivía el momento más brillante de toda su carrera. Era la gran figura del Club América, una pieza clave de la selección paraguaya y uno de los delanteros más respetados del continente. Todo indicaba que estaba a pocos meses de disputar la Copa del Mundo de Sudáfrica en el mejor nivel de su vida. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro inesperado que cambiaría por completo su historia. Antes incluso de aquel acontecimiento que conmocionó al mundo del fútbol, Salvador ya había tenido que convivir con algunas dificultades físicas. A lo largo de su carrera sufrió molestias y lesiones que, en determinados momentos, afectaron su rendimiento. Como ocurre con muchos futbolistas profesionales, el desgaste acumulado exigía cuidados constantes para mantenerse en la élite. A pesar de esos obstáculos, siempre encontraba la manera de responder dentro del campo. Su capacidad goleadora seguía siendo impresionante y nada parecía capaz de detener su ascenso. Pero todo cambió de forma repentina en enero de 2010. De un día para otro, la carrera de uno de los mejores jugadores sudamericanos quedó interrumpida. El delantero que se preparaba para liderar a Paraguay en la Copa del Mundo tuvo que iniciar una lucha mucho más importante, la lucha por sobrevivir y recuperar funciones básicas de su vida cotidiana. Mientras el fútbol seguía avanzando sin detenerse, Salvador enfrentaba un largo proceso de recuperación. Los meses pasaban y las dudas crecían. Muchos se preguntaban si algún día volvería a jugar profesionalmente. Él nunca perdió la esperanza, pero la realidad era mucho más difícil de lo que cualquiera imaginaba. Después de años de rehabilitación y esfuerzo, intentó regresar al fútbol en 2012. El club elegido fue el 12 de octubre, la institución donde había dado sus primeros pasos como profesional. El regreso emocionó a los aficionados paraguayos, que soñaban con volver a verlo brillar. Sin embargo, las secuelas físicas seguían presentes. Aunque mantenía la pasión por el deporte, ya no poseía las mismas condiciones que lo habían convertido en una estrella internacional. Su movilidad, su velocidad de reacción y varias capacidades fundamentales para competir al máximo nivel habían sido afectadas. Aún así, no se rindió. Continuó buscando oportunidades y defendió también las camisetas de equipos como General Caballero, Tanavi de Brasil e Independiente FBC.
En cada nuevo desafío intentó demostrar que todavía podía aportar dentro del campo. Pero recuperar el nivel que había mostrado antes de 2010 resultó imposible. El fútbol profesional exige una intensidad extrema, y las limitaciones derivadas de su recuperación hacían cada vez más difícil competir contra jugadores que se encontraban en plenitud física. Con el paso del tiempo, Salvador comprendió que una etapa de su vida estaba llegando a su fin. En 2015, a los 34 años, decidió poner punto final a su carrera profesional. La despedida no fue la que había imaginado durante los años de gloria. No hubo una última Copa del Mundo ni una gran celebración internacional. Sin embargo, su historia estaba lejos de terminar. Porque mientras dejaba atrás los estadios y los focos, comenzaba un nuevo capítulo lleno de desafíos personales que marcarían profundamente su futuro. Cuando se habla de Salvador Cabañas, es imposible evitar el episodio que marcó para siempre su vida y su carrera. Lo ocurrido en la madrugada del 25 de enero de 2010 provocó una enorme conmoción en Paraguay, México y gran parte del mundo futbolístico. Hasta ese momento, Salvador era una de las grandes figuras del continente. Su nombre aparecía constantemente en los medios deportivos y muchos especialistas lo consideraban uno de los mejores delanteros de América. Sin embargo, en cuestión de minutos, las noticias dejaron de hablar de goles y comenzaron a centrarse en un acontecimiento dramático que ocupó titulares durante meses. Las circunstancias exactas de lo ocurrido generaron numerosas versiones. Con el paso de los días aparecieron distintos testimonios, interpretaciones y declaraciones que alimentaron el debate público. Algunas personas afirmaban una versión de los hechos, mientras otras sostenían explicaciones diferentes. Entre los relatos más comentados estuvo el de su entonces esposa, María Lorgia, quien habló sobre una supuesta situación relacionada con un intento de asalto. Paralelamente, diversas investigaciones manejaron otras hipótesis vinculadas a una discusión previa al incidente. Como consecuencia, el caso permaneció durante mucho tiempo rodeado de preguntas y controversias. La enorme atención mediática convirtió la recuperación de Salvador en un tema seguido diariamente por periodistas, aficionados y programas de televisión. Cada avance médico, cada declaración y cada novedad generaban una gran repercusión pública. Pero las dificultades no terminaron allí. Durante los años posteriores surgieron también conflictos económicos y legales que añadieron más tensión a una etapa ya complicada. Entre ellos destacaron disputas relacionadas con su antiguo representante y diversos asuntos financieros derivados de la situación que vivía tras el fin abrupto de su carrera. Al mismo tiempo, comenzaron a circular rumores y acusaciones dentro de su entorno familiar. Muchas de esas informaciones aparecieron en medios de comunicación y redes sociales, aumentando la presión sobre alguien que todavía intentaba reconstruir su vida. A diferencia de otras figuras públicas que suelen responder constantemente a las polémicas, Salvador optó por una actitud diferente. En lugar de involucrarse en enfrentamientos mediáticos, decidió concentrar sus energías en la recuperación física, emocional y personal. Con el paso de los años fue alejándose de los escándalos y de la exposición pública. Las entrevistas se hicieron menos frecuentes y las apariciones en los medios disminuyeron considerablemente. Su prioridad pasó a ser la tranquilidad familiar y la adaptación a una nueva realidad lejos de los grandes escenarios del fútbol internacional. Aunque las controversias dejaron una huella importante en su imagen pública, también mostraron otra faceta de su personalidad, la capacidad de mantenerse firme en medio de circunstancias extremadamente difíciles. Detrás de la imagen del futbolista exitoso que conquistó estadios y marcó goles inolvidables, Salvador Cabañas también construyó una vida familiar que durante años ocupó un lugar fundamental en su historia. Como muchas personas que alcanzan la fama, intentó equilibrar las exigencias de una carrera profesional con las responsabilidades y emociones de su vida personal. Durante una etapa importante de su vida estuvo casado con María Lorgia, con quien formó una familia y tuvo una hija. En aquellos años de éxito deportivo, la familia representaba un refugio frente a la presión constante del fútbol profesional. Mientras los aficionados celebraban sus actuaciones dentro del campo, Salvador encontraba estabilidad emocional junto a las personas más cercanas. Sin embargo, todo cambió de forma dramática en 2010. El acontecimiento que interrumpió su carrera también tuvo consecuencias profundas en su entorno familiar. María Lorgia estuvo presente aquella noche y vivió de cerca los momentos de incertidumbre que siguieron. Los días posteriores estuvieron marcados por la angustia, el miedo y la preocupación sobre el futuro.
la recuperación fue larga y extremadamente difícil. Durante meses, la familia enfrentó desafíos que iban mucho más allá de los problemas médicos. Había cambios emocionales, nuevas responsabilidades y una realidad completamente distinta a la que habían conocido durante los años de gloria deportiva. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir tensiones dentro de la relación. Las dificultades acumuladas, la presión mediática y las complicaciones derivadas de la recuperación terminaron afectando el matrimonio. Finalmente, la pareja tomó caminos separados poco tiempo después de aquellos acontecimientos que cambiaron sus vidas para siempre. La separación representó uno de los momentos más dolorosos para Salvador. No solo estaba luchando por recuperar su salud y adaptarse a una nueva realidad, sino que también debía afrontar cambios profundos en su vida familiar. En medio de tantas dificultades, encontró apoyo en las personas que siempre habían estado a su lado desde el comienzo. Decidió regresar a Paraguay y acercarse nuevamente a su familia de origen. Volver a Itauguá significó reencontrarse con sus raíces y con las personas que lo habían acompañado mucho antes de la fama. Sus padres desempeñaron un papel fundamental durante esa etapa. Le ofrecieron apoyo emocional, compañía y estabilidad en un momento en el que necesitaba reconstruir gran parte de su vida. También contó con el respaldo constante de su hermano y de otros familiares cercanos que permanecieron junto a él durante todo el proceso. Con el paso de los años, Salvador ha destacado en distintas ocasiones la importancia de esos vínculos familiares. Para él, la familia se convirtió en una fuente de fuerza cuando muchas otras cosas parecían desaparecer. La relación con su hija también continuó siendo una prioridad. A pesar de las dificultades y los cambios personales, siempre procuró mantener presente el papel de padre y conservar ese vínculo tan importante. Aquellas experiencias le enseñaron que el éxito no se mide únicamente por los trofeos o los contratos millonarios. En los momentos más difíciles descubrió que las personas que realmente permanecen a tu lado son las que dan sentido a la vida. Pero mientras intentaba reconstruir su mundo familiar, todavía quedaba una batalla mucho más compleja por enfrentar. Una batalla silenciosa, diaria y constante que tenía relación directa con las secuelas físicas y emocionales que seguirían acompañándolo durante muchos años. La historia de Salvador Cabañas no puede entenderse sin hablar de la larga batalla que libró contra las consecuencias físicas y emocionales que marcaron la segunda mitad de su vida. Aunque el mundo conoció principalmente el dramático episodio de 2010, la realidad es que los desafíos relacionados con su salud comenzaron mucho antes. Durante su carrera profesional convivió con las exigencias normales del fútbol de alto nivel. Como muchos jugadores, sufrió molestias y lesiones, especialmente en las rodillas. Los entrenamientos intensos, los viajes constantes y la enorme carga física exigían un esfuerzo permanente para mantenerse competitivo. Aún así, aquellos problemas parecían pequeños comparados con lo que ocurriría después. El acontecimiento de enero de 2010 provocó consecuencias profundas que transformaron completamente su vida cotidiana. Tras sobrevivir a la lesión en la cabeza, Salvador tuvo que enfrentarse a una recuperación extremadamente compleja. Entre las secuelas más conocidas estuvieron la pérdida de memoria de corto plazo y la disminución de la visión en el ojo izquierdo. Actividades que antes realizaba de forma natural pasaron a requerir esfuerzo, paciencia y entrenamiento constante. Los especialistas trabajaron durante meses para ayudarlo a recuperar funciones básicas. El proceso fue lento y exigente. Cada pequeño avance representaba una victoria importante para alguien que había pasado de competir en los escenarios más grandes del fútbol mundial a concentrarse en tareas que la mayoría de las personas realiza sin pensar. Además de los desafíos físicos, aparecieron dificultades emocionales que suelen afectar a muchos deportistas cuando deben abandonar prematuramente sus carreras. Durante años, Salvador había construido su identidad alrededor del fútbol. Era un goleador, una figura pública y un referente deportivo. De repente, esa realidad cambió por completo. La adaptación a una vida diferente no fue sencilla. Alejarse de los estadios, de la competencia y de la rutina profesional generó momentos de incertidumbre. Como ocurre con muchos atletas retirados, tuvo que descubrir nuevos objetivos y nuevas motivaciones para seguir adelante. Sin embargo, una de las características que siempre definieron a Salvador fue su capacidad de resistencia. En lugar de rendirse ante las dificultades, decidió convertir su experiencia en una fuente de inspiración para otras personas.
Con el paso de los años comenzó a participar en actividades comunitarias y encuentros con jóvenes, compartiendo las lecciones que había aprendido durante su recuperación. Sus palabras adquirieron un significado especial porque provenían de alguien que había enfrentado desafíos extraordinarios y había encontrado la fuerza para continuar. Aunque las secuelas siguen formando parte de su vida, Salvador ha demostrado una resiliencia admirable. La madrugada que cambió para siempre la vida de Salvador Cabañas también dio inicio a una de las luchas médicas más impresionantes que ha vivido un deportista latinoamericano. Mientras millones de aficionados seguían las noticias con preocupación, un equipo de especialistas trabajaba contrarreloj para intentar salvar la vida de quien hasta pocos días antes era una de las mayores estrellas del fútbol continental. Tras ser trasladado de emergencia a un hospital de la Ciudad de México, los médicos comprendieron inmediatamente la gravedad de la situación. Las horas siguientes serían decisivas. Cada minuto contaba y cualquier error podía tener consecuencias irreversibles. Poco después de su ingreso fue sometido a una compleja intervención quirúrgica. La operación, una craniotomía de emergencia, tuvo una duración aproximada de 7 horas. El objetivo principal era estabilizar su estado y reducir al máximo los daños provocados por la lesión. La cirugía fue extremadamente delicada. Los especialistas tuvieron que tomar decisiones difíciles en medio de una situación crítica. Después de analizar cuidadosamente el caso, concluyeron que retirar el proyectil alojado en el lado izquierdo del cerebro representaba un riesgo demasiado elevado. Intentar extraerlo podía provocar daños aún mayores o incluso poner en peligro su vida. Por esa razón, los médicos optaron por una decisión que marcaría el resto de su existencia: dejar la bala en el interior de su cabeza. Desde entonces, esa realidad ha acompañado cada etapa de su recuperación y sigue siendo uno de los aspectos más impactantes de su historia. Los días posteriores fueron igualmente complicados. Salvador permaneció en estado crítico bajo estricta vigilancia médica. Durante semanas, familiares, amigos y aficionados vivieron con incertidumbre, esperando noticias alentadoras. El proceso de recuperación fue largo y agotador. Pasó cerca de 2 meses bajo cuidados intensivos y seguimiento constante. Poco a poco comenzaron a aparecer señales positivas que permitieron a los especialistas mantener la esperanza. Cuando finalmente logró superar la etapa más crítica, comenzó una nueva batalla. Ahora debía recuperar funciones físicas y cognitivas afectadas por la lesión. Para ello inició programas especializados de rehabilitación en México y posteriormente en Buenos Aires, Argentina. Durante más de un año participó en sesiones de terapia física y cognitiva. Cada ejercicio exigía paciencia, disciplina y una enorme fuerza de voluntad. Lo que para muchas personas podría parecer algo sencillo, para él representaba un desafío diario. Los avances llegaron lentamente, pero llegaron. Con el paso de los meses fue recuperando capacidades importantes y ganando mayor independencia. Aunque nunca volvió a ser el mismo futbolista de antes, logró alcanzar una recuperación que muchos consideraban imposible. Uno de los momentos más emocionantes ocurrió en 2011, cuando participó en un partido homenaje celebrado en el Estadio Azteca. Para los aficionados, verlo nuevamente pisar el césped fue una imagen cargada de simbolismo. Más allá del resultado o del espectáculo, aquella aparición representó una victoria personal después de una lucha que parecía imposible de ganar. Sin embargo, aunque había conseguido sobrevivir y avanzar en su recuperación, las heridas emocionales y las pérdidas invisibles continuarían acompañándolo. Porque no todas las ausencias se reflejan en diagnósticos médicos. Algunas dejan marcas mucho más profundas en el corazón. A lo largo de su vida, Salvador Cabañas ha enfrentado distintos tipos de pérdidas. Algunas fueron visibles para todo el mundo. Otras ocurrieron de manera silenciosa y quedaron lejos de los titulares. Pero todas contribuyeron a moldear al hombre en que se convertiría después de los acontecimientos que cambiaron su destino. En su biografía pública no existen registros ampliamente conocidos de pérdidas familiares directas que hayan marcado etapas específicas de su vida. Sin embargo, el episodio de 2010 lo colocó frente a una realidad que muchas veces las personas prefieren no pensar: la fragilidad de la existencia. Hasta aquel momento, Salvador vivía rodeado de éxito, reconocimiento y proyectos de futuro. Como ocurre con muchos deportistas de élite, gran parte de su atención estaba centrada en los próximos partidos, las competiciones y los objetivos profesionales.
Pero después de sobrevivir a una situación extrema, su forma de ver la vida comenzó a cambiar profundamente. La experiencia le mostró que todo puede transformarse en cuestión de segundos. Aquello que parecía seguro puede desaparecer de manera inesperada. Esa reflexión se convirtió en una de las lecciones más importantes de su recuperación. Además de las pérdidas relacionadas con la salud, también tuvo que enfrentar otras ausencias menos evidentes. Una de ellas fue la pérdida de oportunidades profesionales que jamás pudieron recuperarse. La Copa del Mundo de 2010 era uno de los grandes sueños de su carrera, y todo indicaba que llegaría como una de las figuras principales de Paraguay. Ese sueño quedó interrumpido para siempre. También desaparecieron posibles transferencias, títulos y logros deportivos que probablemente habrían formado parte de su historia. Aunque nadie puede saber exactamente qué habría ocurrido, es imposible ignorar que su carrera cambió de dirección de manera abrupta. A pesar de todo, Salvador nunca permitió que esas pérdidas definieran completamente su vida. Con el paso de los años mantuvo el contacto con antiguos compañeros de profesión y participó en encuentros especiales, homenajes y partidos de veteranos. Esas actividades le permitieron conservar un vínculo con el fútbol, el deporte que siempre había sido parte fundamental de su identidad. Al mismo tiempo fortaleció los lazos con su familia y con la comunidad de Itauguá. Allí encontró un entorno que le permitió reconstruir su vida lejos de la presión constante de los grandes escenarios deportivos. Muchas personas comenzaron a ver su historia como un ejemplo de resistencia y superación. Lo que para algunos era una tragedia irreversible, para él se convirtió en una oportunidad para valorar aspectos que antes pasaban desapercibidos. Con el tiempo comprendió que las pérdidas forman parte inevitable de la vida. Después de haber sido uno de los futbolistas más admirados de América Latina, Salvador Cabañas tuvo que enfrentarse a una realidad completamente distinta. Los estadios llenos, los titulares de prensa y los aplausos de miles de aficionados quedaron atrás. Comenzaba una etapa marcada por la discreción, los desafíos económicos y una vida mucho más sencilla de la que había conocido durante sus años de gloria. Tras el largo proceso de recuperación, su situación financiera se volvió una preocupación importante. La interrupción de su carrera afectó directamente sus ingresos, y las dificultades comenzaron a acumularse. Durante ese periodo surgieron conflictos relacionados con pagos pendientes, acuerdos económicos y diferencias con personas vinculadas a su entorno profesional. También existieron disputas relacionadas con su antiguo representante y diversos asuntos financieros que generaron incertidumbre durante varios años. Mientras intentaba reorganizar su vida, debía enfrentar problemas que nada tenían que ver con el fútbol dentro del campo. Lejos de rendirse, decidió adaptarse a las nuevas circunstancias. Una de las imágenes que más llamó la atención fue verlo colaborando en la panadería de su familia en Itauguá. Para muchos resultó impactante observar a quien había sido una estrella internacional trabajando en un negocio familiar para contribuir al sustento diario. Sin embargo, Salvador nunca mostró vergüenza por esa situación. Al contrario, siempre transmitió la idea de que el trabajo honesto tiene valor independientemente de la fama o del reconocimiento público. Aquella etapa reflejó una faceta humana que muchos aficionados desconocían. Con el paso del tiempo, la atención de los medios también disminuyó. Durante los meses posteriores al incidente, su nombre aparecía constantemente en periódicos, programas deportivos y noticieros. Pero a medida que los años avanzaban, la cobertura mediática se redujo considerablemente. Mientras nuevas figuras ocupaban los titulares, Salvador comenzó a vivir de una manera mucho más reservada. La vida cotidiana sustituyó la exposición permanente que había acompañado sus mejores años como futbolista profesional. A pesar del aislamiento mediático, nunca perdió completamente el vínculo con el deporte. Poco a poco encontró formas diferentes de mantenerse conectado al fútbol. Participó en proyectos comunitarios, colaboró en categorías menores y compartió sus experiencias con jóvenes deportistas que soñaban con seguir una carrera profesional. También tuvo la oportunidad de desempeñarse como auxiliar técnico en algunos equipos de divisiones inferiores. Aunque ya no era el protagonista dentro del terreno de juego, seguía aportando conocimientos y experiencias adquiridas durante años de competencia internacional. Las conferencias y charlas motivacionales se convirtieron en otra herramienta importante. Su historia despertaba interés porque representaba mucho más que una carrera deportiva. Era el relato de alguien que había perdido casi todo y aún así encontró razones para seguir adelante.
Con esfuerzo y paciencia fue reconstruyendo una vida estable, lejos de los lujos y del reconocimiento masivo que alguna vez lo rodearon. Pero las dificultades económicas y el alejamiento de los focos no fueron las únicas pruebas que marcaron su transformación. La historia de Salvador Cabañas no es solamente la de un futbolista talentoso cuya carrera fue interrumpida de manera inesperada. También es la historia de un hombre que tuvo que reconstruirse emocionalmente después de enfrentar algunas de las pruebas más difíciles que alguien puede imaginar. El acontecimiento de 2010 representó mucho más que una tragedia deportiva. Fue un punto de inflexión que modificó completamente su visión del futuro. En cuestión de segundos, los planes, los sueños y las metas que había construido durante décadas quedaron suspendidos en una incertidumbre absoluta. Antes de aquel momento, su vida giraba alrededor del fútbol. Los entrenamientos, los partidos, las concentraciones y los objetivos profesionales ocupaban gran parte de su tiempo y de sus pensamientos. De repente, todo cambió. La recuperación le obligó a enfrentar una nueva realidad. Tuvo que aprender a convivir con limitaciones físicas, adaptarse a circunstancias desconocidas y aceptar que muchas cosas nunca volverían a ser como antes. Ese proceso no fue sencillo y exigió una fortaleza mental extraordinaria. A las dificultades relacionadas con la salud se sumaron otros golpes personales. La separación matrimonial durante los años posteriores a la tragedia fue uno de los momentos más dolorosos de su vida privada. También enfrentó pérdidas materiales y cambios profundos en su entorno cotidiano. Sin embargo, cada una de esas experiencias terminó dejando una enseñanza importante. Con el paso del tiempo comenzó a valorar aspectos que antes podían parecer secundarios. La salud, la familia, la amistad y la tranquilidad adquirieron un significado mucho más profundo. Mientras muchas personas miden el éxito únicamente por la fama o el dinero, Salvador descubrió que existen cosas mucho más importantes. Haber sobrevivido a una situación tan extrema le permitió desarrollar una perspectiva diferente sobre la vida. En distintas ocasiones ha hablado de la importancia de la fe durante su recuperación. Para él, continuar con vida después de todo lo ocurrido representa una segunda oportunidad. Esa convicción le ayudó a mantener una actitud positiva incluso en los momentos más difíciles. También encontró una nueva misión en compartir su experiencia con otras personas. A través de charlas y encuentros con jóvenes, transmite mensajes relacionados con la perseverancia, la disciplina y la capacidad de levantarse después de una caída. Hoy, muchos años después de aquel episodio que conmocionó al mundo del fútbol, Salvador Cabañas sigue siendo recordado por sus goles y sus logros deportivos. Pero quizás su legado más importante va mucho más allá de los estadios. Su historia demuestra que la verdadera grandeza no siempre consiste en ganar títulos o alcanzar la fama. A veces consiste en encontrar fuerzas para seguir adelante cuando todo parece perdido. Y mientras el tiempo continúa avanzando, una realidad sigue sorprendiendo a millones de personas. La bala permanece alojada en su cabeza, recordando cada día la batalla que logró superar. Y así llegamos al final de esta historia tan impactante. Salvador Cabañas perdió su carrera, perdió su mejor momento, perdió casi todo lo que había construido, pero no perdió lo más importante, las ganas de vivir. Aún con la bala alojada en su cabeza, aún con las secuelas que carga todos los días, sigue adelante, rodeado de su familia y agradecido por la segunda oportunidad que la vida le dio. Y es imposible no emocionarse con la fortaleza de este hombre. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Qué sentiste al conocer la verdadera situación que vive hoy Salvador Cabañas? Déjame aquí en los comentarios qué te pareció este video. Leo cada uno de ellos. Si esta historia te conmovió, deja tu me gusta, compártela con ese amigo que también ama el fútbol y las historias de superación, por supuesto. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para seguir acompañándome en este recorrido. Hasta el próximo video.